El trazo errante. De nuevo tenemos a Alicia Perris con nosotros, aunque en la línea telefónica. Alicia. Hola, buenas tardes, aquí desde la Dacha lloviendo. No podemos ver lo elegante que siempre vienes a nuestro estudio, pero si hablamos de elegancia tenemos que referirnos a esa nueva exposición que nos plantea el Museo Thyssen-Bornemisza, ¿no es así? Es así, se llama Renoir Intimidad, desde el 18 de octubre hasta el 22 de enero, comisariada por Guillermo Solana, que se quedó en la rueda de prensa valiente ante el peligro porque estaba solo con el mecenas. Hablando de personajes elegantes. Hablando de personajes elegantes, pues Guillermo Solana es el director artístico del museo y esta vez también el comisario, y cuenta esta muestra con el mecenazgo de Japan Tobacco International, JTI, que es muy importante. Estaba el señor Luengo, que es su responsable máximo, digamos. Es un recorrido de 78 obras del artista francés, de Renoir, que vienen de muchos museos y colecciones, como suele ser habitual en el Museo Thyssen, del Museo Marmottan Monet de París, del Art Institute de Chicago, del Museo Pushkin de Moscú, del Paul Getty de Los Ángeles, de la National Gallery de Londres, o, como no podía ser menos, del Metropolitan de Nueva York. Uh-huh. Y esta exposición permite descubrir, es una exposición sinestésica, y a lo mejor este enfoque, sobre todo la valoración de lo importante que son las sugerencias táctiles de volumen, de materia, o las texturas, ¿no? Como una fórmula para plasmar la intimidad en sus diversas formas, la amistosa, la familiar, la erótica, y entonces vemos cómo ese imaginario vincula, en este caso de esta exposición, la obra y el espectador con una sensualidad en la pincelada, en la superficie pictórica, ¿no? Luego esta exposición va a ir, y no a más, solo a un lugar, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, a partir de febrero, así que los del norte también tendrán la posibilidad de verla. Y se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes por qué nos interesamos por la pintura, por esta exposición de Renoir, cuando se dice, Alicia, que era un poquito antisemita. Bueno, como los oyentes que escuchan El trazo errante sabrán, el bocadito, la joyita es para el final, entonces yo quiero introducir un poco el autor, la exposición, y luego, por supuesto, decir por qué estamos hablando en Radio Sefarad de un señor efectivamente que no era judío, para colmo era un poco antisemita, pero ahora lo vemos. Muy bien. Les pedimos paciencia porque nos vas a deslumbrar con tu crónica de la rueda de prensa y de la propia exposición. Bueno, la rueda de prensa fue fantástica, había gente de todo tipo, no solo prensa, efectivamente, también amigos del museo, amigos de los amigos del museo, en fin, fue muy décontracté, muy relajada. Luego la visita, Guillermo Solana estuvo muy disponible, también había las comisarias o ayudantes del comisario, que la responsable del centro de documentación, es decir, es siempre un momento de encuentro, no solo con la obra, sino también con la gente del propio museo, del que ya somos habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que decir, y sobre esto se insistió en unos términos muy divertidos, chispeantes, sensibles, inteligentes, como es habitual en Guillermo Solana. Esta vez se explayó porque solo estaban dos en la mesa presidiendo, que Renoir dota a sus figuras de una cercanía tangible que se puede tocar. Y esta exposición se organiza siguiendo un recorrido temático en torno a 5 apartados, como siempre: impresionismo, retratos, paisajes, escenas familiares y domésticas, y bañistas. La etapa impresionista, que va entre 1869 y 1880, va a ocupar las 2 primeras salas de la exposición, es donde probablemente la gente se quede más prendada, porque está en la retina del inconsciente colectivo todo este tipo de pintura, de otros autores también. Luego, a partir de 1881, la vía impresionista parece agotada, y desde 1870 y durante toda la década siguiente, Renoir va adquiriendo una creciente reputación como retratista, y se convierte, el que venía de una familia, el único probablemente entre el grupo de impresionistas, de una familia humilde y con pocos recursos, se va a convertir en uno de los pintores más solicitados
y de la sociedad parisina, de la burguesía de su momento. Eso le va a permitir un cierto respiro también económico. Y aquí es donde vamos a encontrar la primera de las obras que está en un museo de Israel, y ya voy dando pistas, que es el retrato que le hizo a la señora Poulain. Pero volvemos enseguida con este tema. Hay también una sala dedicada a los paisajes, una selección que continúa una selección de escenas familiares y domésticas. Y es importante recordar que uno de los motivos predilectos de Renoir son los desnudos, aquí, como todos estos pintores, ¿no? Estos y muchos más. Y el tema no de los bañistas, que también, pero en este caso son sobre todo bañistas, señoras, ¿no? Uh-huh. Y también habría que decir que hay un ciclo de cine precioso, muy clásico, que tiene que ver con la obra de Renoir, que se puede ver los sábados de noviembre y diciembre como actividad complementaria de forma gratuita, y también un curso monográfico que tiene que ver con el mundo femenino y la obra de Renoir, muy tentador, en ocho conferencias, la última de las cuales la va a cerrar justamente Guillermo Solana, ¿no? Alicia, y en esta muestra cinematográfica hay películas del hijo del pintor. Hay películas del hijo y hay, por ejemplo, Belle Époque, nuestra, la de Trueba, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hay un poco de todo. Yo no quiero hacer una spoiler, no quiero Muy bien. darlo todo tan servido. Creo que la gente hay que darle una pista, como a los alumnos, ¿no? O a los pacientes, ¿no? Hablando de mis ocupaciones habituales o tradicionales, y que sean ellos mismos los que buceen en el material, ¿no? Muy bien, nos habíamos quedado en los desnudos de Renoir. Sí, y luego está su último estilo, que suele entenderse como un repliegue a un clasicismo arcádico. Hoy lo estoy diciendo y ya lo escuché en una exposición sobre otra exposición también de la Arcadia, ¿no? Ese famoso mundo ideal donde todos tenemos tendencia a volver, que no es necesariamente el útero materno, pero que algo debe tener con esto, ¿no? Y que es un tema literario muy socorrido y un tema pictórico, ¿no? La celebración del desnudo femenino que hace el pintor en estos años, que fascinaba a Apollinaire, indica una destilación de Tiziano, de Rubens, de Ingres, para entendernos, sí, en obras que destacan por la concentración y tienen un gran sentido plástico, ¿no? Renoir bromeaba con Walter Page y decía, ese Tiziano hasta se parece a mí, siempre está robándome mis trucos, ¿no? Y bueno, luego efectivamente Jean Renoir es el cineasta tan conocido, es su hijo, y él dice de su padre, si hay un personaje al que pueda aplicársele el término intimidad, es sin duda mi padre. Las relaciones humanas no valen nada hasta que se llega al punto en que caen los muros que se levantan entre las personas. Bueno, a saber, siempre escribimos y dejamos ver lo mejor de nosotros, ¿no? Uh-huh. También decía el hijo que su padre miraba las flores, las mujeres, las nubes del cielo, como otros hombres tocan y acarician. Exacto, decía exactamente Raquel, mira, más tenemos una buena conexión telepática, decía, nada como una obra de Renoir para imaginarnos que acariciamos un melocotón de piel más suave que la de la propia fruta, una porcelana aún más delicada que la propia pieza, un desnudo femenino más agradable a la vista que al tacto, un paisaje mágico, feérico, bueno, por el calor y el bienestar que de él se desprende. No sé si se puede escribir algo más apasionado y pasional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la intimidad de Renoir se encuentra en sus obras, como destacó el comisario, pero también en las relaciones humanas que tejió con su entorno, su familia y amigos, y los coleccionistas y marchantes, aunque parece que con los judíos no tanto. Vamos acercándonos, ¿no? Y luego hay una sorpresa lindísima, se ha preparado una especie de gabinete en la última sala, justo antes de la tienda del shop del museo, preparado para la exposición, que se llama Un hermoso jardín abandonado, y aquí se acoge la instalación, una instalación que es una verdadera experiencia sensorial, como para mostrar una relación más estrecha entre la obra de arte y el espectador. Entonces se toma como punto de partida y llegada al cuadro Mujer con sombrilla en un jardín, que es la instalación donde se recurre a sutiles referencias táctiles, olfativas, auditivas,
para recrear la experiencia de estar en el paisaje pintado por Renoir y, como destacó Guillermo Solana reiteradamente, para poder facilitar el acceso a la pintura a gente que tiene algunas dificultades sensoriales, ¿no? Uh-huh. De otro tipo, ¿no? Qué buenísima idea. Además, podemos sentirnos unas de las damas retratadas por Renoir, ¿no? Sí, la verdad que lo tengo delante y es un cuadro precioso y es un cuadro como para hacer unos ejercicios. No sé si hacen falta los ejercicios de respiración delante de esto, ¿no? Aquí lo táctil se explora con una reproducción en relieve del lienzo, o sea que por una vez mis alumnos estarían encantados porque siempre se le van las manos en las exposiciones. Yo comentaba que esta vez podrían tocar el cuadro, que no es el cuadro, pero que reproduce la riqueza de las texturas. Y además hay un texto en off que se puede escuchar de forma privada, digamos, con auriculares, que invita al espectador a modificar su modo de ver la obra, ¿no? Y despertar el sentido del tacto en su percepción. Y luego a mí me recordó las maravillosas porcelanas de Celadón que hay por Tailandia, por el color ese entre gris, azul, celeste y verde, pero bueno, son de plástico, pero hasta esa fantasía pude disfrutar. Hay unos recipientes, digamos, alineados al final contra una pared en donde las sensaciones olfativas se evocan a través de diversos recipientes que contienen las fragancias de flores y plantas que están en el cuadro, ¿no? Uh-huh. Y hay olor y perfume de lilos, de amapolas, desde los más intensos, como puede ser el lilo, pero con un retrogusto, si se me permite la licencia, amapolas, margaritas, rosas que conocemos, y el olor a hierba, ¿no? Que es más o menos como huele en estos días la hierba cortada, la hierba sobre la que le ha caído un buen chaparrón, ¿no? Y luego un paisaje sonoro reproduce en la sala los sonidos propios de este paisaje idílico, arcádico, como decía, de verano, que es uno se imagina mientras oye la suave brisa, las abejas, el canto de los pájaros y demás. Entonces, llegamos. Para terminar, lo más importante, uh-huh. ¿qué hace un señor y una exposición como la de Renoir en un sitio como Radio Sefarad? Radio Sefarad. ¿Cuáles son los vínculos que unen a los Renoir, Auguste, el padre, y Jean, su hijo, el cineasta, con el judaísmo? ¿Que unen o que separan? Los dos Renoir fueron antisemitas, igual que Rodin, Cézanne o Paul Valéry. Hay que decir, no para disculparlos, pero sí para situar el momento histórico, que viven en la cruda época del affaire Dreyfus, del que tanto hemos hablado en casi en uno cada 3 programas. Es la época del J'accuse de Émile Zola a favor del capitán judío que fue injustamente condenado, enviado a la isla del diablo, finalmente rehabilitado, pero con muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y una enorme injusticia militar y social, ¿no? Y entonces es inevitable tomar partido. Era como la formación del gobierno en otros momentos en otros países, ¿no? Era el tema del día, era serio, ¿no? Y entonces entre los defensores de Dreyfus estaban Monet, del otro lado también del impresionismo, Proust, como no, que tenía su madre judía, Sarah Bernhardt, que era también en parte judía, o el compositor Grieg, entre otros, ¿no? Hay que decir que en el Gran Palais de París hubo en 2009 una gran exposición dedicada a Renoir y no se mencionó nada en la postura ideológica relativa al judaísmo. Y sin embargo, recorriendo las 78 cartelas de sendos cuadros en la exposición del Museo Thyssen, con una paciencia franciscana y a un católico, puede localizar 4 obras que pertenecen a museos de Israel. Es decir, que Israel o el pueblo judío, como ha hecho en otros casos con algunos músicos, que no viene a cuento citar mejor, ¿verdad?, ha reconsiderado que, sea como fuere, esos cuadros deben y pueden estar en colecciones judías israelíes. Estamos por encima de los
de los defectos de algunos artistas. Seguramente haya algunos que no estén de acuerdo, pero eso pasa con todo, ¿no? Pues mira, ante la duda lo hacemos. El primero es el retrato, como decía, de la señora Pola, que lo pintó Renoir entre el 1885 y 1890, que está en el Museo de Israel de Jerusalén, a través de la Israel Foundation, en la muestra, en la sección Retratos de encargo, ¿no? Esto que hablábamos, que se le hicieron, que no eran retratos que él pintaba para relajarse, como decía Solana, o paisajes, espontáneamente, sino que eran retratos muy formales de personajes que cuya posibilidad de tener un retrato firmado por un famoso o un pintor que en este momento se vende o se atiende, pues es un signo de su condición social, de su importancia social. Luego está Rosas en un jardín, que es muy bonito, que se pintó hacia 1880, aunque pueda parecer más, digamos, trivial o más convencional, en el mismo Museo de Jerusalén, dentro del legado de Louis Lasker de New York. Y luego, para terminar, las otras dos que faltan hasta hacer las cuatro obras de las 78 que pertenecen a colecciones de Israel, está en la sección bañistas dos desnudos de espaldas muy bonitos, muy evanescentes, que pintó hacia 1876 y que forman parte de los fondos del Museo de Arte de Tel Aviv y pertenecen al legado Blichen-Weinberg en memoria de su mujer e hijos en 1958. Pues Alicia, te agradecemos muchísimo esa labor casi de arqueóloga del judaísmo, de ese encontrar a los nuestros en esta exposición Renoir Intimidad. Les animamos a acercarse al Museo Thyssen-Bornemisza para disfrutar de este continente, de este contenido y también del continente del propio museo, y eso, un agradecimiento nada evanescente para ti. Yo lo he dicho ya en Constelación Boulez el día que hicimos la entrevista con Guillermo Solana, que para mí el Museo Thyssen es un espacio de luz, de disfrute, de gozo, de reconciliarme conmigo y con los demás, con ese lenguaje tan fantástico que es el arte. Y los dejamos... ¿Oye? Sí. No, es que he oído un pitido. No, pero seguimos. No nos han cortado la censura. No nos han cortado. Vale. Entonces, lo que quería era dejar para el hogar deberes a los oyentes, y sería visitar la exposición de Renoir del Thyssen, mirar, oler, escuchar, de expresarse y de expresar todos los sentidos y descubrir con paciencia dónde están y cuáles son los cuadros de los museos de Israel. Muy bien, pues con esa sugerencia _misión les dejamos. Muchas gracias, Alicia. Yo creo que es otra forma de ver una exposición. Gracias a todos y un beso para Raquel.